Bueno, gente, todos como ustedes recuerdan, vimos la pelea que tuvo Khamzat Chimaev contra Kamaru Usman en esta división de las 185 libras. Y salió un tipo, un personaje fundamental en esta división, un personaje que ha estado colado en la grande desde hace muchísimo tiempo, pero que recientemente tuvo una derrota o sufrió una derrota, lamentablemente, frente a un tipo que realmente no representaba un reto real para él, y me estoy refiriendo a Robert Whittaker. O sea, Robert Whittaker, como todos ustedes saben, perdió esa última pelea contra Dricus du Plessis. Sin embargo, era una pelea que muy pocas probabilidades tenía, que muy pocas probabilidades, ¿no? Veíamos que ocurriera algo como lo que ocurrió, que sufriera una derrota como la que ocurrió, y mucho menos por un TKO, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Hemos visto esta otra pelea contra Khamzat Chimaev, me refiero a Kamaru Usman contra Khamzat Chimaev. Vimos que sufrió también una derrota Kamaru Usman, pero que fue una derrota que a muchos nos dejó con un mal sabor de boca, porque vimos evidentemente a un Kamaru Usman superior en ese segundo asalto, sobre todo en el striking, inferior en lo que era la lucha, debido a que evidentemente hay muchos factores que jugaron un papel fundamental dentro de todo lo que se desenvolvió dentro de la pelea, pero que Kamaru Usman dejó entrevisto que un tipo con solamente 12 días de preparación en una división superior hizo un peleón sumamente espectacular. Defendió sumamente bien todos los derribos o lo mejor que pudo, incluso las posiciones cuando logró ser llevado al suelo. Esto tiene muchísimo mérito por parte de Khamzat Chimaev, pero que en todas estas situaciones Kamaru Usman logró desenvolverse de manera, desde mi punto de vista, bastante bien, defenderse desde mi punto de vista bastante bien. Y que también hablamos sobre que si esta pelea hubiese llegado a un quinto asalto, que si hubiese sido una pelea por campeonato, cosa que debió haber sido, debido a que el mismo Dana White había dicho que el ganador de esta pelea iba a pelear o va a pelear contra el campeón de esta división de las 185 libras, que actualmente el campeón indiscutido es Sean Strickland. Entonces vamos a ver una pelea entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland muy probablemente. Pero si la cosa iba a ser así, debió haber sido una pelea a 5 asaltos, para que de esta forma fuera una especie de cinturón interino, aunque no se diera ningún tipo de cinturón interino. La cosa es que después que vimos todo esto, este personaje, Robert Whittaker, salió a las redes sociales mediante su canal de YouTube a hablar un poco sobre lo que él vio en la pelea, y no solamente esto, sino sobre las ganas que él tiene de enfrentarse directamente a Kamaru Usman. O sea, él quiere un enfrentamiento directo contra Kamaru Usman en esta división de las 185 libras. Las palabras que él estuvo dando fueron bastante interesantes, porque le dijo como que bienvenido a la división, bienvenido a una división superior, una división desde mi punto de vista sumamente interesante, y que él lo dejó entrevisto también. O sea, él dijo más o menos como que esta es una división interesante, esto es una división donde podemos divertirnos bastante, y que estaría muy interesante que él tuviera un enfrentamiento directo frente a Kamaru Usman. Ahora, ¿qué veo yo sobre todo esto? O sea, lo miro desde diferentes ángulos. Uno puede ser oportunismo por parte de Robert Whittaker, quién sabe, porque incluso le estuvo diciendo directamente en estas declaraciones que por qué iban a darle a Kamaru Usman ahora rankeados número 30, rankeados número 20, rankeados número 15. Para nada. Kamaru Usman, como era un tipo que estaba en la tabla superior dentro de la división de las 170 libras, que fue campeón dentro de esa misma división, recientemente tuvo 2 derrotas consecutivas en dicha división, pero las 2 fueron por el campeonato, no fueron contra top 5, contra top 10, para nada, fueron contra el campeón de la división. Y que por lo tanto Kamaru Usman, desde el punto de vista de Robert Whittaker, merece o sigue mereciendo que le den peleadores que estén en el top de la división, y por qué no que sea directamente él, el que muestre si realmente Kamaru Usman tiene lo que se necesita para estar en esta división o para seguir escalando en esta división, y por qué no buscar un cinturón de alguna forma u otra de precisamente la división de las 185 libras. Ahora, como yo les digo, puede ser oportunismo de Robert Whittaker, puede que él esté viendo alguna oportunidad de vencer a Kamaru Usman, y ya de por sí que la UFC lo puso directamente en esta posición, me refiero a Kamaru Usman, en esta posición de pelear e ir directamente al campeonato de las 185 libras, él ve, desde mi punto de vista, ¿no? Evidentemente, Robert Whittaker está viendo como una especie de hueco en la Matrix, ¿no? Está viendo como que si él le gana a Kamaru Usman, cosa que él ve posible, cosa que yo veo posible también, le den una oportunidad titular, o le den lo más cerca posible una oportunidad por ese cinturón. O sea, que puede ser directamente al cinturón o lo más próximo posible. O sea, casi que otra pelea más y por el cinturón. Esto yo creo que es algo que está viendo Robert Whittaker debido a la posición directamente que la UFC le otorgó a Kamaru Usman sin merecérsela. Desde mi punto de vista, Kamaru Usman no merecía ir directamente
por el cinturón de una división superior directamente, porque no tiene el cinturón de la división de las 170 libras. Y mucho menos ir a pelear con Khamzat Chimaev y que de aquí le diera la oportunidad titular. Esto me parecía una cosa realmente fuera de lógica por parte de Dana White, por parte de la UFC en general. Incluso me parece que el mismísimo Khamzat Chimaev no se merece esa oportunidad titular. Sin embargo, la UFC se lo está dando y se lo iba a dar a Kamaru Usman porque directamente Dana White fue el que prometió dio dicha declaración, ¿no? Él fue el que prometió esta cosa, de que le iba a dar la oportunidad titular al vencedor de esa pelea. Entonces Whittaker está viendo como esta especie de: puedo aprovechar, puedo ganarle a Kamaru Usman y de aquí puedo ir a pelear, ya sea contra Sean Strickland, ya sea contra Khamzat Chimaev, ya sea contra quien sea que esté en el top en ese momento, ya sea quien sea que tenga el cinturón en ese momento de la división de las 185 libras. Ahora, ¿qué veo yo aquí en todo esto? ¿Es factible que él le gane una pelea a Kamaru Usman? Sí, ¿por qué no? Pero desde mi punto de vista sería una pelea mucho más cerrada de lo que muchas personas piensan. Kamaru Usman ya demostró que no es un tipo pequeño, demostró que contra un tipo como Khamzat Chimaev, que a pesar de que no es un tipo que está habituado a pelear en 185 libras y todas estas cosas, es un tipo sumamente peligroso en lo que es la pelea de suelo. Es un tipo que yo creo que le va a pasar por arriba directamente a Sean Strickland, ¿ok? Y que por lo tanto lo que demostró Kamaru Usman es que tiene la capacidad de aguante para estos embates y que, a pesar de todo, es un tipo que con 12 días solamente de anticipación logró hacerle un peleón a un muy joven a un muy joven Khamzat Chimaev, a un tipo que tiene fuerza, a un tipo que tiene hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, evidentemente, con un tiempo suficiente de preparación, con un buen campamento de pelea, yo creo que él incluso pudiera ganarle a un Robert Whittaker. Robert Whittaker está sumamente emocionado. Robert Whittaker está tirando como no el beef, pero sí el gancho para intentar obtener esta pelea frente a Kamaru Usman, porque desde mi punto de vista él lo está viendo fácil. Pero yo creo que sería un error absoluto pensar que Kamaru Usman es un tipo fácil. Pensar que Kamaru Usman con una buena preparación, con un buen campamento de pelea, ¿no? Con unos unos cuantos meses de preparación intensa, pensar que va a ser un tipo fácil, yo creo que sería subestimarlo y esto sería un error de alta gama. Yo creo que Robert Whittaker deberían darse con cuidado, ¿ok? Está bien, está perfecto que pide esta pelea, me parece sumamente interesante, me parece incluso que sería bueno para Kamaru Usman, porque si él le gana a Robert Whittaker, sigue manteniéndose en ese top, sigue manteniéndose en esa conversación por pelear cerca del cinturón, no solamente de las 170 evidentemente, pero sí de las 185 libras. Y la cosa es que si Kamaru Usman logra obtener de una forma u otra ese cinturón de las 185, puede reclamar pelear en una división inferior, directamente en la división donde él ha peleado prácticamente toda su carrera, que es la división de las 160, e intentar capturar ese doble campeonato simultáneo, que esto es algo sumamente interesante. Debería aprovechar ahora evidentemente Kamaru Usman, pelear lo más que se pueda o pelear en el más corto tiempo posible, aprovechando que Israel Adesanya no está ahora mismo con ganas de pelear o no está ahora mismo con esa intensidad que estaba él antes. O sea, él, como todos ustedes saben, hemos estado hablando también sobre esto en este canal, que Israel Adesanya quiere tomarse un tiempo de inactividad y que por lo tanto ustedes recuerdan que ellos dos no se querían enfrentar. Me refiero a Kamaru Usman y me refiero a Israel Adesanya. Ellos dos, ustedes saben que son como una especie de amigos, etcétera, y que por lo tanto ellos no querían estarse enfrentando. Pasa un poco lo mismo con Aljamain Sterling en su división y Merab-Dvalishvili. Entonces la cosa es que Kamaru Usman debería aprovechar todo este tiempo que tiene Israel Adesanya de inactividad, o todo el tiempo que va a tener Israel Adesanya de inactividad, y prepararse para intentar capturar ese cinturón de las 185 libras. Perdió esta oportunidad evidentemente contra Kamaru Usman, fueron solamente 12 días de anticipación, etcétera, etcétera, etcétera. No son excusas, él mismo ha dicho que nada de esto son excusas, que hizo lo mejor que él podía, que él pensó que podía haber ganado esa pelea, etcétera, pero bueno, se quedó un poco corto. Ahora bien, debería aprovechar y debería darle sí a la UFC en caso de que la UFC dé el sí para una pelea, por ejemplo, contra Robert Whittaker, porque Robert Whittaker está en el top de la división, ¿ok? Creo que es el número 2 de la división actualmente, número 2, número 3, creo, está por ahí, porque Dricus Du Plessis está por encima de él y Israel Adesanya está por encima de él, o sea, creo que es el número 3. La cosa es que Kamaru Usman debería aprovechar y debería enfrentarse directamente a él o a Dricus, a uno de dos, porque Dricus también ha estado un poco como coqueteando con esta situación. Entonces la cosa es que él debería aprovechar todas estas palabras que está dando Dricus Du Plessis y también Robert Whittaker
hacer una especie de enfrentamiento con uno de los dos, con cualquiera que sea, ¿ok? Porque, número uno, le daría muchísimo caché desde mi punto de vista a Kamaru Usman, sobre todo si le gana a un tipo como Robert Whittaker, que ya tiene una historia sumamente larga, sumamente prolongada dentro de esta división de cinturones, contra Israel Adesanya, de batallas campales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que Kamaru Usman venciendo a un Robert Whittaker le daría muchísimo caché para estar peleando bastante próximamente por ese cinturón de las 185 libras. Le daría más caché que pelear contra Dricus. Contra Dricus igual le daría una importancia relevante a Kamaru Usman dentro de la división, pero yo creo que le daría más caché pelear contra Robert Whittaker, porque incluso Dricus du Plessis ha obtenido un poco de más caché precisamente cuando venció a Robert Whittaker, cuando logró finalizar a un tipo como Robert Whittaker, cosa que yo creo que en una revancha no se repetiría desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. Interesante, ¿ok? Puede que haya este enfrentamiento entre ellos dos. Yo quisiera ver incluso este enfrentamiento entre Kamaru Usman y Robert Whittaker. Como ya les dije, no sé si Robert Whittaker realmente quiere esto porque quiere un reto, o si realmente está viendo esto como una oportunidad fácil de aprovechar para pelear por ese cinturón que él siempre ha estado buscando luego de que ocurrió lo que ocurrió contra Israel Adesanya. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.